Hola, ¿qué tal están, amigos televidentes? Tengan muy buenos días. Les saluda Guillermo Paz Manueles y les doy la más cordial bienvenida a este su foro de las mañanas, La Entrevista. Gracias por estar con nosotros. Hoy jueves 4 de enero de 2018. Hoy vamos a platicar un poco de la situación actual de la alianza de la oposición y su futuro político. ¿Cómo se define el futuro político de una de las fuerzas mayoritarias en nuestro país, la alianza de la oposición? Para abordar de este tema vamos a platicar esta mañana con el abogado Arístides Mejía. Él es ex ministro de Defensa, ex presidente del Tribunal Supremo Electoral, ex designado presidencial también, y desde luego en la campaña actual de la alianza de la oposición fue uno de los hombres más cercanos al ex candidato presidencial de la alianza, el ingeniero Salvador Nasralla, en su condición de asesor político de Salvador Nasralla. Buenos días, abogado Arístides Mejía, ¿cómo está usted? Buenos días, mucho gusto. Gracias por invitarme. A usted por acompañarnos, abogado. ¿Cómo percibe usted, abogado, el 2018? ¿Cómo se prepara usted para este nuevo año? Bueno, mire, para todos los hondureños este es un año de incertidumbre. Es un año para la mayoría de continuar en la lucha democrática contra lo que la mayoría del pueblo considera un régimen autoritario que ha buscado perpetuarse por medios ilícitos, primero violando la Constitución en cuanto a la reelección, y segundo, que no bastándole eso, se roban una elección. Entonces, la gente está a la expectativa, y yo percibo entre todos los que me preguntan, entre un lugar y aquí mismo, la gente me pregunta, ¿y qué va a pasar? Entonces yo diría que el signo de este año para todos los hondureños es la incertidumbre también para la economía nacional, porque un país que pasa a tener la etiqueta de un país inestable políticamente y con un gobernante que se ha impuesto por fraude, eso no se da en América Latina, se da en África normalmente, no se da, realmente el continente ya evolucionó en la mayor parte de esa etapa. Hay problemas de democracia en otros países, no hay que decir que no, pero no se da que un candidato se robe descaradamente una elección que está ganada por la oposición en 3 horas, cuando cambia el servidor en el Tribunal Electoral y que ya está ahí reflejado todo en el informe de la OEA de cómo ocurrió. Entonces, me parece que eso es lo que va a marcar este año. Ahora, en cuanto a nosotros personalmente, siempre la disposición de luchar, porque hemos emprendido esta lucha no de ahora. Nosotros hemos luchado por la democracia. Yo de que volví a Honduras, porque estudié en el extranjero, volví en 1979, y en 1979 yo me incorporé ya en la universidad a la lucha para que se restituyera la democracia. Todavía estaban los últimos 6 meses del régimen de Policarpo Paz, y después toda la vida luchando contra todas las que fueron arbitrariedades, porque aún en nuestro gobierno hubo, me acuerdo, el gobierno de Suazo Córdoba, que era de alguien cercano a mi familia, porque nosotros venimos de ascendencia liberal. El problema era Gustavo Álvarez, que estaba violando los derechos humanos, y así, y lo que vemos a través de la historia de Honduras es la misma repetición de los mismos, o de sus hijos, o de sus nietos. Gustavo Álvarez, por ejemplo, el tío de Oscar Álvarez, que siempre están del lado, ese lado. Juan Orlando es hijo de otro militar del carillismo, y el Carillas fue un dictador. Después, cada vez que los nacionalistas están en el poder, lo mismo, robo y dictadura, robo y dictadura, robo y dictadura. Acompañé a Manuel Zelaya en el gobierno, él me hizo el honor de ser ministro, fui ministro de Defensa de su gobierno, y cuando nos derrocaron, no porque estuviera de acuerdo con su ideología, pero me pareció un atraco a la democracia, me fui al exilio, estuve en el exilio 8 meses, y aquí la lucha continúa. Nosotros ya estamos curtidos en esa lucha, y ha pasado mi vida, el transcurso de mi vida, y veo que desgraciadamente la situación de Honduras no evoluciona, sino que involuciona, porque había un momento en que habíamos llegado a una democracia que funcionaba. Yo me acuerdo cuando la campaña de Reina y de Osvaldo
Fue una campaña muy dura porque las dos partes tenían fuerza y estaban enfrentadas. Al final se impuso Reina con una gran ventaja. Osvaldo a las 2 horas reconoció el triunfo de Reina. Así debe de funcionar una democracia. Entonces no es necesario en una democracia que en realidad venga la observación o países extranjeros a decir quién ganó, pero eso se debe a que nuestras instituciones no funcionan. Usted, después de ser miembro del Partido Liberal, se incorporó a Libertad y Refundación. ¿Cómo se incorpora a Libertad y Refundación Libre? Bueno, ahí la escogencia no era difícil, porque yo consideré, hice una carta muy formal al respecto, al regresar al país del exilio, que el liberalismo de aquel momento había fallado a sus principios, que el Partido Liberal nunca había protagonizado un golpe hasta ese momento y que se había prestado a hacer un golpe de Estado contra su propio presidente, y yo era de los que eran favorables a que permaneciéramos aún así dentro del Partido Liberal, porque consideré de que el Partido Liberal era el único que podía hacerle frente al Partido Nacional, porque la mayoría de la masa del país era liberal, y que si dividíamos esa masa, pues al final íbamos a favorecer al Partido Nacional. Y cuando Manuel Zelaya Rosales regresó un año después, yo vine en 2010, yo vine al mes que estaba Porfirio Lobo, regresé, y después con los acuerdos de Cartagena regresó como un año después Manuel Zelaya y otros compañeros de gabinete. Él me llamó y me preguntó que si estaba de acuerdo de que hiciéramos otro partido. Le dije que no, que creía que podíamos tener una corriente fuerte dentro del Partido Liberal y ganar. Y él me dijo, pues nosotros pensamos que hay que hacer otro partido, porque si siempre que ganemos tenemos que irnos a dar el abrazo con los golpistas, y eso significa que vamos a perder la gente. Y yo le alegué ahí, le dije, mira, los que se van a ir son los que no son liberales, que son minoritarios, pero la masa liberal siempre se va a plegar, y creo que la fórmula que podría funcionar sería quizás expulsar a Micheletti, que fue el que protagonizó todo, para después conciliar con los demás una vez que gane el control la corriente nuestra, y así preservamos la unidad de la fuerza opositora más grande, porque le dije, sabes que si hacemos esto, por mucha gente que se venga con nosotros, vamos a tener un problema. Entonces él dijo al final, no se va a hacer eso, nos vamos a ir, y eso fue lo que determinó. Y claro, yo pensé no quedarme con ellos, sino quedarme con él. Muy bien. Algunos aseguran, abogado Aristides Mejía, que luego que el candidato presidencial o ex candidato presidencial de la alianza de oposición, el ingeniero Salvador Narrala, en público manifestó que su contrato había concluido. Sí. Y que por eso regresaba la candidata presidencial a la alianza, y que él iba a buscar otros medios de participación política. Sí. Después, horas después, días después, sale nueva conferencia de prensa asegurando que no quiso decir eso, y que sigue en la lucha, y que la alianza de la oposición sigue viva. Bueno, él ha explicado ahí que eso lo hizo en la mañana, en un contexto muy particular, porque se acaba de despertar. Lo llamó Maldonado, y él expresó eso sin querer realmente significarlo, lo que él ha dicho, ¿no? Porque lo que él quiso decir, y lo rectificó luego a las pocas horas, es que la alianza estaba concebida para fines electorales, y que él consideraba que era necesario como ampliar la alianza, sin descartarla, con otras fuerzas, y que la alianza seguiría siendo importante, como lo fue para su campaña. Hay que ver que
él puso la popularidad. Un candidato en una elección pone el 80%. Es decir, la popularidad en realidad es el 80% del gane. Usted puede tener el partido mejor organizado y si su imagen es mala, el partido pierde. Y usted lo puede ver eso en este caso. Por ejemplo, la mejor organización partidaria y dinero y anuncios y todo lo tenía el Partido Nacional. Y sin embargo perdieron, porque la imagen del candidato de ellos era pésima. Y la alianza tenía menos organización, menos capacidad económica que el Partido Nacional y sin embargo ganó porque contó con la imagen de Salvador. Entonces creo que esa idea de Salvador ha sido aclarada posteriormente. Él ha manifestado y en días recientes, hace 2 días, hizo una conferencia de prensa diciendo que él permanece en la alianza porque él no puede indudablemente prescindir de la alianza que le hizo ganar, porque sería absurdo que por ir a ganar otros adeptos, que a veces son hasta más pequeños en número, pueda perder la base grande que él tiene en la alianza, porque en la alianza hay una amalgama que ya está forjada a través de la campaña de los militantes de Libre, que es un partido bien estructurado, que hasta hace poco ha sido el partido principal de la oposición, de los del Pino y de toda la gente de Salvador Narrala, que gente que se encontró sin partido. Es decir, gente que del día a la mañana se le despojó de un partido y más un montón de gente independiente que Salvador volvió a retomar. Hay que decir que en los independientes hay independientes puros, pero también hay gente que se ha ido de todos los partidos. Por ejemplo, hay gente que se ha ido de los liberales, que ya no le gusta la posición de los liberales porque los liberales en el pasado, no después de que llegó Luis, sino antes de Luis, estuvo muy comprometido con el Partido Nacional. Entonces hubo liberales que dijeron, bueno, me voy, pero del Partido Liberal me voy a quedar como independiente, pero no me voy a ir a Libre. Y ahí se quedaron. Hay gente de Libre que también se ha salido y dice, me voy, pero no voy a volver al Partido Liberal. Eso de que decían que, están volviendo al Partido, no. Si había disidencia dentro de Libre, gente que no estaba de acuerdo con la línea actual de Libre, se salía, se quedaba independiente. Esos independientes los agarró Salvador, más la gente de él, más los jóvenes, más los viejos PAC. En fin, este fue un fenómeno político en la que, como usted podrá observar, el único ganador de la contienda es Salvador, porque Salvador es por su popularidad que logra alcanzar esa alta meta. Cuando el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, yo creo que es ya la segunda oportunidad o la tercera oportunidad que lo dice en público en conferencia de prensa, que la lucha de la alianza de la oposición requiere gente y actitudes valientes, y que aquellos que no quieran arriesgar, incluso hasta su vida, que mejor se queden en su casa cuidando a sus muchachitos y cuidando a sus mujercitas, ha dicho el expresidente Zelaya. Esto no es un mensaje, o no se puede interpretar como un mensaje para Salvador Narrala, cuando en su momento dijo que su contrato con la alianza había concluido y está demandando el expresidente Zelaya de Narrala una actitud más contundente y más de decisión. Mire, yo creo que hay que comprender también que unir una alianza es bien difícil, porque está Libre, cuyo líder tiene una ideología. Al interior de la alianza hay gente diversa, por ejemplo, al interior de Libre, por ejemplo, un estudio de hace 4 años que mandaron a hacer, lo mandó a hacer la empresa privada con una compañía extranjera, reflejaba la composición interna del pensamiento de la gente dentro de Libre, y curiosamente decía que un
un 20% de Libre era de derecha, porque gente que se vino del Partido Liberal por simpatía con Mel, pero seguían siendo de derecha. Acuérdese que el Partido Liberal era en sí mismo un universo también. Había un sector progresista, había un sector conservador. Un sector conservador que colinda con los nacionalistas y un sector progresista que colindaba con los socialistas. De ahí, dentro del Libre había entonces un 20% de gente de derecha, un 40% de centro y un 30% de izquierda. Y yo no sé qué tanto se haya modificado eso, pero eso quiere decir que dentro del Libre existe una diversidad de opiniones, porque si asumimos que el grueso del Libre se compone de liberales, no es porque se diga, hoy pienso de esta manera y esta es mi ideología, que al día siguiente la gente va a adoptar toda esa ideología, sin haber leído, sin haber entendido de qué se trata, y sin estar de acuerdo, en la mayor parte de los casos. Entonces, está ese problema al interno de Libre, que no es un problema porque al fin y al cabo el Libre ha logrado con los años una identidad propia, una idea propia de su existencia y de su finalidad, y en torno a eso funciona Libre. Entonces, para eso ya está superado dentro de Libre. Y está superado en gran medida porque ahí hay pues un liderazgo fuerte de Manuel Zelaya, y eso hace de que cualquier diferencia de orden ideológica quede superada. Nadie le disputa a José Manuel Zelaya Rosales su liderazgo y lo ha mantenido desde el inicio hasta estos momentos, hasta esta fecha, intacto. Bueno, él ha tenido bastantes sobresaltos, ¿verdad? Y pleitos internos y todo que han salido a la luz. Pero él mantiene el liderazgo interno. Es un liderazgo bien afianzado porque él hábilmente ha movido todos sus peones, de su gente más leal, a su familia que participa en la política. En fin, bueno, yo digo que en Libre hay un liderazgo consolidado. Es más, yo mandé a hacer una encuesta y en un momento dado la persona que tenía mejor imagen de las líderes de Libre a nivel nacional era Juliette Handal, que recién pasadas las elecciones de 2013 yo mandé a hacer esa encuesta con otro compañero, una encuesta seria, y los resultados daban de que en 2014 la persona que tenía mejor imagen a nivel nacional de los líderes de Libre era Juliette, que yo visualizaba como la próxima candidata de Libre. Pero a nivel interno, y Juliette tenía más imágenes positivas que negativas. La figura de Mel y el mismo de Xiomara es más controversial a nivel nacional. Es decir, así como dentro del Libre hay mucha gente que le adora, tienen opositores afuera, ¿no? Es decir, y eso lo sabemos todos y lo sabe él. Mucha gente que no está dentro del Libre pues no está a favor de ellos, y entonces ellos son una figura controversial. Quería decir que a nivel nacional ellos no tenían ese balance que tenía Juliette, pero cuando se preguntaba a la gente del Libre propiamente si iba a una contienda Juliette contra Manuel Zelaya o contra Xiomara, ganaban ellos, porque la militancia del Libre en un alto porcentaje, 90 y pico %, es con ellos. Entonces, bueno, digamos que Partido Libre tiene su propio funcionamiento. Para volver al tema anterior, él ha adoptado una ideología muy clara. Está el PINU, que también es un partido de centro derecha. Salvador, que es un hombre de centro derecha o de centro. Entonces es lógico que en una primera experiencia como la que hemos tenido con la alianza, hubiera esas diferencias en las opiniones que salieran lamentablemente hacia afuera, porque en realidad lo que hay que entender para que funcione bien una alianza a la perfección, pero la alianza funcionó porque ganó, a pesar de eso.
para que funcione bien una alianza es necesario que se dejen claros cuáles son los puntos en común. Y, por ejemplo, entre los puntos en común estaba luchar contra lo que se llama JO, que es una dictadura, restablecer el Estado de Derecho, ir contra la corrupción, promover una consulta para ver si la gente quería una constituyente. Hay 17 puntos ahí, pero a veces, cuando llegan los momentos difíciles de la política, empiezan a surgir algunas diferencias y cada quien se acuerda de lo que es su ideología o su manera de pensar y mete elementos que no forman parte de las cosas acordadas. Entonces, también cada uno tiene su estilo. El estilo de Salvador es de una persona de ciudad, persona altamente civilizada, educado, etcétera, ¿no? Pero es muy valiente. Salvador es un hombre muy valiente. Yo no he visto a ningún otro líder, ni incluido él, que se enfrente tan directamente a Juan Orlando y que le diga las cosas que le dice a Juan Orlando. Juan Orlando mismo tuvo miedo de enfrentar a Salvador, porque Salvador le decía las cosas más fuertes que él sabía de que estaba cometiendo el Partido Nacional, con total crudeza, con total arrojo, pero el estilo de Mel es otro, porque Mel viene de otra manera de ser. Entonces él piensa que, por ejemplo, más importante que lo que hace Salvador es tal vez ir a las calles y demostrar de que, yo me acuerdo cuando dijo eso, estaba frente al Estado Mayor retando a los militares y le dijo a los militares: quítense las armas y agarrémonos como hombres. Y yo no veo a Salvador diciendo eso. Entonces, pero para mí Salvador es un hombre muy valiente, ¿no? Y que cada quien lucha en la política de la forma como cree que debe enfrentar la política, ¿no? En una rueda de prensa, el expresidente don José Manuel Zelda Rosales se descubrió su pecho, desabotonó su camisa y dijo: si lo que quieren es liquidarme, aquí estoy. Denle, estoy preparado. Esas actitudes no se las hemos visto a Salvador Narrala. No, por lo que usted comenta, hay son diferentes formas de llevar la política. Porque son personalidades diferentes, ¿no? Yo he participado en la política en cosas que han sido peligrosas para mí, cuando yo digo cosas contundentes o informaciones que yo tenga, que yo revelo, porque yo lo digo también, un montón de cosas al estilo de lo que ha dicho Salvador. A veces me ha tocado decir: miren, yo sé de esto y esto y esto, y casi siempre cuando lo digo es porque tengo un fundamento, o siempre, no me baso en chismes. Puede ser que alguna vez haya dicho una cosa que haya cometido un error del dato que esté dando, pero uno corre peligro, porque yo ya fui perseguido una vez, ya tuve que ir al exilio, sé que me pueden mandar a matar también. Este es un régimen que no se toca los hígados. Es siempre peligroso. Son riesgos que cada uno asume, pero cada uno decide cómo y de qué forma lo asume, y en qué terreno, ¿verdad? Yo creo que a veces venir a un plató como este es más peligroso que estar en una calle allá. A veces es más peligroso. No digo cuando los muchachos están enfrentados a los militares, ahí corren un peligro terrible y por eso su vida es odioso lo que está pasando, de que estén matando gente. Pero también hay unos que se quedan en la parte de atrás de la manifestación y nunca tomen un riesgo. O hay otros en la política que alientan a que la gente vaya a la manifestación y ellos no van. Y son dirigentes también. Yo conozco dirigentes, incluso de mi partido, de todos los partidos, que dicen: vayan y hagan esto, y ellos no van ni mandan a sus hijos, ¿verdad? Y tampoco vienen a un estrado como esto a denunciar algo fuerte. El debate de las ideas tiene una fuerza inmensa, y eso es lo que hace ganar o perder. Y la calle, por supuesto. La calle tiene una importancia porque los ciudadanos
cuando se indignan, acuérdese de los indignados. Los indignados casi votan el gobierno. Fue un momento álgido de la política hondureña. Son las dos cosas, pero muchos se quedan atrás o toman riesgos calculados, ¿verdad? Entonces yo pienso que no hay que jugar con eso. Las vidas de los hondureños son valiosas y este gobierno es represivo. Este gobierno ya lleva 30 y pico de muertos. Creo que ya llevan como 37 o 38. Cuando fuimos a Washington, una de las labores más importantes que hicimos fue ir a los organismos de derechos humanos, a la CID, a Human Rights America's Watch, que son muy importantes. Ambos se proclamaron en contra de lo que está pasando en Honduras y han gestado un movimiento para que se respete y ha frenado al gobierno de seguir asesinando, aunque siguen haciéndolo cuando pueden. Eso es una labor importante que hizo Salvador en Washington, con todas las organizaciones sociales también que se reunieron, en la que hubo organismos importantes de ONGs dedicadas a América Latina. Hubo también, aparte de estas ONGs, hubo sindicatos de Estados Unidos muy poderosos, como la AFL-CIO, que se pronunciaron a favor. Luego el mismo tema de derechos humanos fue retomado por los congresistas de Estados Unidos, 47 que firmaron una nota pidiendo que se arreglara el problema de las elecciones, que se repitieran, pero además de que se respetaran los derechos humanos. Las mismas notas de algunos que denominan felicitaciones, que es mentira, no son felicitaciones que han mandado los países para reconocer los resultados del TSE. Incluso el de Estados Unidos dice hay que arreglar el problema de la crisis hondureña. Ese reconocimiento, abogado, que hizo el Departamento de Estado se dio después de la visita de Salvador Nasralla a los Estados Unidos, pocos días después. Estados Unidos se sumó a través del Departamento de Estado a las naciones que reconocían el triunfo del presidente Juan Orlando Hernández. Mire, lo que ocurrió fue lo siguiente. Salvador pensó que era importante ir a Washington porque allá se deciden muchas cosas, eso no hay duda para nadie, yo creo, y sobre todo en un país como Honduras. Organizamos el viaje, el gobierno se puso a temblar, porque en esos días iba a salir el último informe parcial de la OEA, y estaban presionando a la OEA que diera el informe, ¿Se acuerda que salió Corrales presionando a Almagro que diera el informe, que no se atrasara, porque ellos lo que querían era rápidamente proclamar a Juan Orlando con los datos esos del tribunal? La OEA había estado reteniendo, presionando al tribunal, no lo declaren, porque nosotros no tenemos el informe. Almagro nos dijo en Washington, yo paré como 3 veces, nosotros paramos como 3 veces al tribunal para que no se precipitara a dar una declaratoria porque no estaban claras esas elecciones y ellos estaban presionando. Cuando nosotros nos vamos, el domingo, les entra pánico a los del Partido Nacional, porque dicen, estos van a ir a tocar teclas allá a Washington, porque en Washington solo ellos pasan, porque con los recursos del Estado hondureño, ellos tienen permanentemente lobby, allá pagan miles de dólares para hacerse supuestamente buena imagen y tener contacto con senadores. El mismo Arturo Corrales, según le dijeron a Salvador, pasa metido allá, viaja cada 15 días, porque un gobierno que no puede presentar buenas credenciales con sus actos, lo que hace es pagar publicidad, pagar propaganda, pagar influencia, tener un lobby para que lo traten bien, para que le den cosas, y eso es lo que está haciendo este gobierno. Entonces cuando nosotros nos fuimos, entraron en crisis, y pasaron 2 cosas mientras íbamos volando. El tribunal se precipitó a declarar
a Juan Orlando presidente. Pero entonces vino Almagro y dijo que ellos no estaban de acuerdo con eso y que para ellos había que repetir las elecciones. Entonces fue, digamos, un albadonazo para ellos. Y lo de las elecciones que había que repetir, la prensa local lo ocultó. Es decir, la mayoría de la prensa no le dio mucha importancia a eso, solo le dio importancia a lo que dijo el tribunal. Pero en el exterior sí repercutió, porque allá la prensa está totalmente a favor de la causa democrática de Honduras, señalando que aquí hubo fraude y que aquí las elecciones no fueron limpias y que se están robando las elecciones y que hay muertos, que cuando estaba el conteo se impuso un estado de excepción o de sitio, cosa que solo ocurre en las dictaduras, que cuando se están contando todavía votos y actas haya un estado de sitio, como en cualquier régimen autoritario. Entonces, cuando llegamos, fuimos atendidos por Almagro. Almagro fue muy categórico, no, nuestro informe es bien claro, ahí esas elecciones son imposibles de saber lo que pasó de tanto que la han manoseado. De ahí nos fuimos al resto de los encuentros, Departamento de Estado, le llevamos pruebas adicionales, no dijeron gran cosa porque ellos dijeron que estaban analizando, que ellos siempre un discurso así ambiguo. Después al día siguiente hicimos una conferencia de prensa muy importante para explicarle a la prensa internacional lo que estaba pasando y fuimos al Congreso y al Senado. Allá fuimos escuchados con los comités de relaciones exteriores y yo creo que como uno de los congresistas dijo, vamos a hacer una carta para que la firme la mayor parte de los congresistas, y solo en 2 días, siendo Navidad, porque ya estaban yendo, porque eso era el 21 de diciembre, en 2 días recogieron 47. Eso era ya una presión fuerte contra el gobierno de Trump, porque algunos de los congresistas que habían firmado eran gente muy importante del Comité de Relaciones Exteriores, de los cuales dependen apoyos para otros problemas que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, en el Comité de Relaciones Exteriores se deciden cosas grandes para Estados Unidos, como el tema de Irán, el tema de Siria, el tema de Corea, el tema de Jerusalén. Entonces, ahí ellos sabían que si seguía la presión de los congresistas, pues podía haber una decisión, tener que tomar una decisión, no lo que ellos creían. Me refiero al gobierno de Trump, porque esta es una decisión del gobierno de Trump. Y allá también en Estados Unidos hay sus problemas, porque y cuando uno va allá tiene que estar informado de eso. Resulta que Trump ha asumido muchas de las funciones que normalmente se delegan al Departamento de Estado, porque Trump ha mandado incluso a destituir gente del Departamento de Estado, especialistas y todo. Entonces el Departamento de Estado estaba bastante debilitado y ya como que no toma muchas decisiones y casi todo depende de la decisión última que tome Casa Blanca hasta en estas cosas. Entonces todo eso era importante, ir para darse cuenta de cómo estaba ese asunto. Y al final yo creo que ellos decidieron mejor reconocemos rápido a Juan Orlando, que al fin y al cabo es un amigo del gobierno de Trump. Sí puedo decir una cosa bien importante en el transcurso de todo, es que Salvador allá tiene muy buena imagen. Salvador, todo el mundo dijo, no, nosotros no tenemos tenemos muy buenas referencias suyas. Creo que él es percibido como una persona tal como se ha presentado acá, una persona de manos limpias, honesta, bien intencionada. Y sin embargo allá en el gobierno de Trump se juegan otros intereses, creo yo. Abogado, después de que se dieron los resultados electorales, ¿hubo o no hubo, usted que estuvo cerca, hubo o no hubo desmarcaje de Salvador Nasralla en torno a la agenda que le estaba poniendo Manuel Zelaya Rosales cuando Nasralla fue y suscribe un convenio, un acuerdo con la misma OEA, con la representación,
donde asegura que sí, se va a sentar a la mesa del diálogo y que va a procurar una salida rápida a la crisis. Mire, es que eso yo creo que hay que verlo en este contexto. En una alianza cada quien pone lo que tiene y lo que puede. Indudablemente que el aporte de Mel es la estructura del Partido Libre, su experiencia política y su liderazgo en Libre. Eso fundamental para que Salvador pudiera ganar, siendo que Salvador no tenía partido. Ahora, todos entendemos que Mel, al sustentar una ideología política, se ha declarado hace muchos años antiimperialista, se ha declarado adversario de Estados Unidos, se ha declarado igualmente adversario de la OEA, a la que critica todo el tiempo, y también de la Unión Europea. No precisamente tiene buenas relaciones con el sector de empresa privada. Hay varios sectores de la empresa privada que no están de acuerdo con su manera de pensar. Fuerzas Armadas, iglesias, todo eso. Entonces, en una alianza, ¿a quién le toca hacer eso? A los que tienen buena relación con ellos. Y eso es lo que hizo Salvador, porque ¿de qué se trataba esto? De ganar la presidencia. Si yo me junto con usted en sociedad y vamos a hacer, digamos, un restaurante, y usted tiene un local y yo tengo los equipos para hacer la comida, entonces usted pone los equipos, yo pongo, usted pone la casa y yo pongo los equipos. Lo mismo en la alianza, y eso hay que comprenderlo. Yo creo que no comprenderlo es no contribuir al bien común. Y el bien común es, bueno, si en ese sector no hay entrada tanto hay que mandar a la persona adecuada. Cuando a mí, yo digamos, en todos esos sectores yo tengo buenas relaciones. Yo ayudé a armar todo eso. Con Salvador lo hicimos. La primera reunión que tuvimos con Luis, luego de que Luis dijera, Luis Zelaya, yo voy a apoyar a Salvador, no importando. A él lo llamaron los nacionalistas para ofrecerle de todo. Ese es un hombre honesto. Y rechazó. Y después terminaron amenazándolo. Hasta le quitaron la seguridad. Yo no sé si se la restablecieron, pero se lo quitaron como para presionarlo. Una seguridad que está obligada a dar el Estado en tiempos de elecciones, porque en las elecciones las pasiones se levantan. Entonces, pues a mí Luis fue el que me llamó, me dijo, está bien, encárgate de hacer la reunión entre los dos, y la hicimos una conferencia de prensa. Tuvimos esa misma semana siguiente como 3 reuniones con el COEP, donde yo acompañé a Salvador, los empresarios, todos sin excepción, en ese momento dijeron queremos que respeten los resultados electorales, no tenían una preferencia por Juan Orlando en ese momento. Fueron muy claros, lo que queremos es tranquilidad para el país, si Salvador ha ganado queremos que se respete. Y Salvador con ellos tiene buena imagen también, porque recuerde que Salvador es un empresario también. Tiene sus empresitas relacionadas con medios de comunicación. Y allí, entendiendo de que Mel no iba a dar el paso para reunirse con la OEA, me llamó la representante de la OEA, yo llevé a Salvador a la OEA, con su acuerdo por supuesto, nos reunimos una primera vez con Tuto Quiroga y con ¿cómo se llama?, con Álvaro Colón, que ellos tuvieron el cuidado, porque Tuto Quiroga es un opositor en Bolivia, y Álvaro Colón es alguien que era de un gobierno de izquierda moderada en Guatemala. Entonces ellos llamaron a Álvaro Colón para que hubiera un equilibrio, porque pues el sector de Mel decía, bueno, es que Álvaro Quiroga es enemigo de Evo Morales y ya ven que la OEA está parcializada y tal.
Pues ellos hicieron eso para tener un equilibrio. Y Mel desautorizó después esa reunión. No recuerdo, pero es probable. Total que fuimos allí y ahora yo pregunto, ¿y es que fue útil o no útil estar en esa reunión con la OEA? Al final la OEA, ¿qué es lo que a favor de quién se pronunció? Es la única institución importante que ha sido categórica en decir en un informe de 34 páginas que aquí hubo irregularidades y todo eso que dice se traduce en fraude. Fíjese que ese informe dice, uno, que cerraron las urnas dejando a un 8% de gente sin votar, que casi todos, como ustedes se acuerdan, eran jóvenes porque los jóvenes salen tarde a votar. Dice que llegaron maletas abiertas sin votos y sin actas, así dice el informe, que las maletas no eran introducidas, no se sacaban de las maletas las actas en el orden que llegaban, sino que había alguien que escogía cuáles metían al sistema y cuáles dejaban aparte. Oiga bien lo que dice. Y eso coincide con una denuncia que hizo Salvador de que Saúl Escobar era el encargado de decir qué maleta entraba y cuál maleta no, para después modificar, ¿verdad? Cambiar votos y todo eso. Dice el informe que de los votos que sacaron, muchos eran nuevos, no tenían las medidas de seguridad y estaban aplanchados. Y todo el mundo lo vio. Cuando estaban haciendo el conteo, las papeletas no estaban dobladas. Esos reconteos que hicieron. Dice el informe que no se siguieron ciertas rutas que estaban previstas o que no llegaban custodios. Dice el informe algo lo más importante de todo, que el sistema se cayó después de que iba ganando Salvador un montón de horas, los dos sistemas que tenían, que ahí hubo una intervención remota, quiere decir que hubo una intervención desde afuera para introducir cosas. El técnico que trajeron detectó esa intervención remota. Él aclara que no pudo él corroborar dolo porque él no tuvo el tiempo ni las armas ni las herramientas para corroborar quién fue el que hizo eso y decir fue fulano, hizo tal cosa. Ni toca a él decidir al técnico si una cosa corresponde a un delito o no delito, ya le corresponde a la justicia. Pero todo el informe señala una violación completa, y ahí explica, a las normas de seguridad informática, que la sustitución del servidor que debió haber estado previsto por si se caía el servidor, que no debe de caerse, si ahí hubo un contrato de $3,5 millones para el que estaba en eso, ¿cómo es posible que no calcule que un servidor vaya a ganar? Entonces, la caída del servidor, del sistema, pudo haber sido provocada. ¿Por qué, abogado, la alianza de la oposición no llevó sus actas? Se le estuvo esperando en el Tribunal Supremo Electoral, se le hacían los llamados antes de llegar al conteo voto por voto de las más de 5,000 urnas con inconsistencias. ¿Por qué no llevó sus actas originales para contrastarlas con las actas que tenía el tribunal, las actas que tenían los otros partidos políticos, las actas que tenía la OEA? No se hicieron presentes, a pesar de todos los llamados que se hicieron. Mire, porque lo que está pasando en la alianza es que esa parte era manejada por Libre, porque acuérdense que Salvador no tiene partido y quien recibía actas era Pino y Libre. Yo entiendo que ellos sí presentaron, no estuve yo realmente metido en eso, pero lo que ellos querían era que se presentaran actas falsas para corroborar con actas falsas, porque aquí es donde viene el punto muy importante y que lo demostramos nosotros, lo presentamos a la Unión Europea, lo presentamos a la OEA y lo presentamos al Departamento de Estado. Y eso lo presentó en un dispositivo y con documentación Salvador, en mi presencia. ¿Cuál es el problema? El sistema está diseñado para que toda la mayoría de las actas, hasta un 85%, pasaran por las tablets. O sea, eran como fax que leían las actas que tenían un código.
cada tablet tenía codificado qué actas de qué mesas podía pasar. Digamos, si nosotros somos una mesa, esta tablet solo va a pasar el acta de esta mesa y el acta de esta mesa, porque las demás no las podía leer. Cuando eso pasa al sistema de cómputo, lleva un código que dice ATX, así como cuando antes se pasaba un fax que decía fax número tal o tal, viene de tal lugar, y el código de la tablet de donde se pasó. Eso llega al sistema y eso se distribuía inmediatamente a todas las terminales de los partidos. La primera noche pasaron hasta el 71%, pero ahí fue donde el tribunal se da cuenta que va ganando Salvador y no quiere dar ninguna declaración, y empieza la presión internacional y todo. Juan Orlando llama a David Matamoros, como lo ha dicho el otro magistrado, lo encerraron, lo presionaron, creo que hasta lo amenazaron de que no diera ningún dato, porque querían después cambiarlo sin que nadie se diera cuenta cuál era el resultado. Y al filo de la 1 de la mañana, como con 4 horas de retraso, pasan solo el 57%, no dan el resultado sobre el 71%. Pero ya todos los partidos tienen esas actas. ¿Qué es lo que hacen cuando detienen el sistema? Introducen, quitan las actas que llevan esa referencia y que llevan las medidas de seguridad que se llaman medidas de agua, que hacen ver en la pantalla que un acta está como oscurecida, se ven los datos pero tiene como algo adentro que lo oscurece, y meten otras actas que no tienen ni las medidas de agua ni las señas, y las sustituyen al 71% por otras que tienen los mismos datos. No modifican esos datos porque eso ya los tienen todos los partidos. político vamos a tener
25. No te pierdas el nuevo capítulo de la historia bíblica que tiene cautivado a toda Honduras. Y si estamos aquí hoy, siguiendo el viaje, es porque Él está cumpliendo su promesa. Moisés y los 10 mandamientos. Lunes a viernes, 8 de la noche, por Canal 11. Vive con nosotros. Cable Color, la empresa líder en servicio de Internet y telecomunicaciones de Honduras. Nuestra prioridad es tu satisfacción. Por esta razón, nuestros servicios son garantía de confiabilidad, calidad y seguridad. Te brindamos el Internet más rápido del país, con soporte técnico altamente capacitado y recursos logísticos, dándote una mejor asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días de año. Mantente siempre conectado con el servicio más rápido, confiable y seguro. Cable Color, una empresa 100% catracha. Si el deporte es tu pasión, Deportes TV11 te ofrecerá el resumen más completo del deporte a nivel nacional e internacional. Deportes TV11, información, análisis, entrevistas. Deportes TV11 con el gallo Marlon Mejía, lunes a viernes, 9:50 de la noche, domingos, 7:30 de la noche, por Canal 11. Vive con nosotros. Como hondureño, debes estar informado. Saber lo que sucede en tu país. De una forma clara. Real. Inmediata. Y conocer los sucesos internacionales que afectan a Honduras. Ingresa e infórmate. www.11noticias.hn. Tu conexión directa con la noticia. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Los mejores tips y secretos de la cocina navideña te los traemos solo aquí en tu programa Secretos de Cocina. En Navidad no está de más que a través de las recetas que preparamos te demos un empujón a la inspiración de cocinar en tu hogar con tu familia y amigos, haciéndote sentir satisfecho. Y también teniendo la oportunidad de compartir. ¿Qué te parece? Todo lo que quieres hacer lo encuentras aquí en Secretos de Cocina. Solo es necesario que te animes y listo. Los tips son fáciles y las recetas muy deliciosas. Acompáñanos de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía. Hace 24 años, mi planeta, Krypton, estuvo en grave peligro. Viajarás a la Tierra. Vas a hacer cosas extraordinarias. Después de ocultar sus poderes por muchos años, Yo soy por completo 100% normal. una catástrofe la obliga a revelarse ante el mundo. Surge una nueva heroína. La Tierra no tiene solamente un héroe. Ahora me tiene a mí. Supergirl. Sábados 10:30 de la mañana por Canal 11. Vive con nosotros. Su identidad es un misterio. Su memoria narrativa fue borrada, pero su memoria de procedimiento sigue intacta. Su cuerpo sostiene las pistas. ¿La reconoce? No. ¿Por qué tiene su nombre tatuado en la espalda? Todos sus tatuajes son recientes. Un mapa del tesoro. Ahora busca verdad. ¿Quién me hizo esto? ¿Por qué me enviaron al FBI? No confíes en ellos. Blind Spot.
Sábados 9 de la noche por Canal 11. Vive con nosotros. Gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en la entrevista, platicando esta mañana con el abogado Aristides Mejía, ex asesor político del ex candidato presidencial de la Alianza de la Oposición, el ingeniero Salvador Narrala, sobre la situación actual de la alianza opositora y su futuro político. Yo quiero consultarle al abogado Aristides Mejía. Abogado, ha trascendido de que todavía hay malestar en el expresidente don José Manuel Zelaya Rosales, y en el momento que él tiene le reclama el hecho de que esa reunión con la OEA y por qué Narrala se reunió con sectores sin tener la venia o el visto bueno de él como el coordinador general de la alianza. Bueno, sí, él ha hecho esa reclamación a Salvador. Yo todavía sigo siendo asesor de Salvador. Estamos en esta etapa de lucha, reuniéndonos constantemente para echar para adelante. Yo pienso que sí, eso es lo que yo le comentaba, de que en una alianza existen siempre opiniones diferentes. Acuérdese de la experiencia de la Alianza de Chile con Convergencia, la Convergencia que hay en Chile, que ya lleva varios gobiernos, ahorita está saliendo de otro gobierno. Eran fuerzas diferentes y siempre hay un problema de acomodamiento en eso. Lógico es que cuando hay organizaciones de poder político, pues cada organización trata de tener una mayor cuota de poder político, cada individuo quiere tener más preponderancia. Al final, esas son opiniones de Mel respetables como todas las opiniones, como se debe respetar las opiniones de cualquier miembro importante de la alianza, importante como él es, pero lo que debe determinar la decisión final es lo que piense Salvador, y eso es lo que se ha estado haciendo. Salvador ha tomado ya sus propias decisiones, los anunció el otro día en la conferencia de prensa. Con respecto a lo que usted me preguntaba antes, por ejemplo, de que la alianza, de acuerdo a la ley electoral, tiene un momento en que finaliza, sí es correcto, es decir, la alianza está inscrita en el tribunal para este proceso electoral. Como la alianza en sí misma no es un partido político, al concluir el proceso electoral, que está por concluir, cuando ya terminen las impugnaciones y se quede firme la declaratoria o se le dé vuelta la declaratoria, cosa que difícilmente ocurra porque este tribunal, que está señalado de actos de corrupción, de actos de delitos electorales, y que está, digamos, no solo señalado legalmente, sino que toda la opinión nacional y mundial sabe que ha cometido un fraude, es el mismo tribunal que va a resolver impugnaciones, donde ellos son juez y parte. Entonces, ¿cómo vas a decidir en contra de una decisión propia? Pero bueno, una vez que pase eso, la alianza termina electoralmente. Y yo creo que a eso se refería Salvador cuando dijo, ha terminado esto, porque él no es un jurista, pero él entendía bien que la vida jurídica de la alianza concluía al concluir el proceso electoral. Y él utilizó el término de contrato, se le vino la figura del contrato y dijo, mi contrato ha terminado. Sí, porque acuérdense que Salvador no es un político de formación, y eso es justamente lo que le ha dado gran popularidad. Él es un ciudadano que quiere hacer cambiar las cosas. Entonces, algunas cosas no las expresa en términos políticos, las expresa en términos como la mayoría de la gente las entiende. Y él lo que quiso decir es eso, pero no quiso decir eso como que ahí termina todo, porque es lógico que si él es el presidente que ha sido elegido por la mayoría de los hondureños y le están robando las elecciones, él quiera seguir, y no solo porque él quiera como individuo, sino porque él se siente finalmente comprometido con la mayoría de la gente. Él se siente completamente comprometido y quiere continuar y quiere cumplirle a su país. Él está sensible a lo que ha pasado. Entonces,
Un momento. Entonces yo creo que es importante decir aquí que la alianza, llegado el momento en que desaparece jurídicamente, tiene que reformularse con las mismas fuerzas y agregar otras fuerzas, que eso es lo que él quiso decir en ese momento. Yo creo que ha llegado el momento de ampliar, porque hay otras fuerzas que, como el Partido Liberal, reconocen también mi triunfo, hay que agregarlos a esta lucha. Hay otros individuos importantes, personalidades del país, sectores sociales y todo, y esa es la idea. Usted, como asesor político del ex candidato presidencial de la Alianza, Salvador Narrala, abogado Aristides Mejía, ¿en algún momento ha sido objeto de algún tipo de ataque, de reproches, de recriminación a lo interno de la Alianza de la Oposición? Sí, he sido vilipendiado, he sido atacado de manera baja, porque hay sectores dentro de mi propio partido, lamentablemente, que son intolerantes, que solo aceptan lo que ellos piensan, y entonces ha habido en las redes insultos, solo porque estamos buscando otra forma para que se valide este triunfo de Salvador, y no solo los métodos que ellos piensan, que puedan ser válidos. Todos los métodos para conseguir un objetivo son importantes, con tal el objeto final de ese objetivo sea el objetivo y no una agenda oculta. Y eso ha dado lugar a que empiecen a diseminar especies como de que yo soy un hombre de los norteamericanos, o que yo estoy aliado con Carlos Flores, o que yo fui el que estoy dividiendo la alianza, cuando es al contrario. Yo soy de las personas que le estoy buscando solución a todos los problemas, y no puedo ser, creo que todo el mundo sabe que no soy ningún estúpido como para plantear un debilitamiento de esta lucha, si la alianza es la piedra fundamental para esta lucha, lo que no quiere decir que no se deban de sumar otras fuerzas, ¿verdad? Y hay en Honduras, y no solo en el partido mío, sino en otros partidos, muy poca tolerancia para la gente que tiene criterio propio, que piensa por sí misma. Lo que le gusta a la gente de los partidos es tener gente que obedezca y no piense, que siga una línea, y en eso yo nunca me adapté, ¿no? Yo toda mi vida fui muy independiente en mi manera de pensar, y cada vez que hay una lucha pongo lo mejor que yo pienso, pero yo lo propongo, yo no soy el que decido. De hecho, yo no tengo ningún cargo de decisión, yo solo soy asesor de Salvador. En todo caso, Salvador, cuando yo le planteo una cosa, tiene la posibilidad de decir si estoy de acuerdo con eso. Y siempre he propuesto cosas en favor de la unidad y el fortalecimiento de la alianza, de la lucha, con claridad. Nunca he sido funcionario del gobierno de Carlos Flores. Yo fui funcionario del gobierno de Reina y luego el de Mel. No tengo enemistades con nadie, ni con Flores, ni con nadie, por supuesto. Yo soy un hombre político, hablo con todo el mundo, igual que lo hace Mel. Mel habla bastante con Juan Orlando, los dos lo han dicho. Y no vamos a diabolizar a Mel porque hable con Juan Orlando, no veo por qué. Y ni porque tenga que tener el permiso de Narrala para que él hable con el presidente. Y creo que hay que entender que la política así es. Por ejemplo, Mel fue diputado por Carlos Flores, fue también, cuando era director del FID de Reina, le elevó a ministro Carlos Flores del Congreso, después fue ministro de Carlos Flores. Después, cuando se salió para hacer su candidatura, al principio Flores apoyaba a Ferrari, pero Ferrari desistió. Entonces la candidatura, y ahí estaba yo ya presente con Mel,
se fortaleció cuando Flores le apoyó con 42 diputados, que fue lo que fortaleció y ahí hizo inevitable que Mel ganara. Entonces, el que ha estado más ligado políticamente a Carlos Flores es Mel, pero luego viene en la política lo que es normal, las discrepancias, porque cuando un líder va en ascenso quiere eliminar al anterior. Por eso dicen en Francia la política está llena de parricidios y de traiciones. ¿Qué quiere decir parricidios y traiciones? Parricidios porque si querés ser el nuevo león tenés que matar al león viejo, que tal vez es tu padre político. Entonces, los pleitos vienen por ese tipo de cosas. Pero yo me sitúo al margen de eso. Yo, como no he estado luchando en el pasado para ser el candidato, entonces no he peleado con todo este montón de gente por cuestiones de intereses políticos. Estuvo, claro está, lo del 2009 que separó a toda la gente del Partido Liberal entre dos sectores, los que estaban a favor del golpe, los que estaban en contra. Eso agudizó las enemistades, no hay que ver que eso marca un antes y un después. Pero no todo es en función de ideologías o de hechos políticos, sino muchas veces es en función de luchas políticas personales también. Y lo otro, pues yo nunca he sido, digamos, alguien que se pudiera decir plegado a las políticas de Estados Unidos, jamás. Yo he sido una persona, más bien yo he vivido mucho de mi vida en Europa, más cercano a los europeos, soy muy cercano a los franceses, y depende de qué franceses. Si hay gobiernos que no me gustan, pues no soy cercano a ese gobierno, ¿no? Y como en Estados Unidos hay gobiernos que no me gustan, a mí este gobierno de Trump no me gusta para nada, prefería el gobierno de Obama, y me parecía que Obama fue un buen presidente, que tuvo buenas políticas, pero hasta ahí llego. No soy un enemigo de Estados Unidos, como otros que se declaran enemigos. Creo que en Honduras un político tiene que ser responsable, saber que la relación con Estados Unidos es primordial porque tenemos muchos intereses, tenemos migrantes, de allá viene el dinero que forma parte número uno de nuestra economía, el comercio, tenemos una crisis migratoria, hay acuerdos militares con Estados Unidos, está el problema del narcotráfico, que es una lucha común. En fin, hay un montón de cosas que un presidente, y eso es lo que piensa Salvador, que las relaciones internacionales deben de ser para Honduras en primer lugar Estados Unidos por los intereses que hay con Estados Unidos y en segundo lugar o al mismo nivel toda América Latina, buenas relaciones con todos los países, incluido con países como Venezuela que están enemistados con Estados Unidos. Tampoco debemos de poner nosotros a sudar calentura ajena. Si Estados Unidos tiene un problema con Venezuela, que es un país latinoamericano, es un problema de ellos. Muy bien, yo solo quiero hacer un breve paréntesis, ya que mencionamos al expresidente don Carlos Roberto Flores, Facusé. El expresidente Carlos Roberto Flores, después de su gobierno, le tocó duro con el Mitch, con su nueva agenda, cómo reincorporó otra vez el país, el desarrollo, después de que quedamos con una infraestructura. Y eso es innegable. Innegable. El expresidente Flores se ha dedicado a su vida privada, se ha dedicado a su medio de comunicación. No lo hemos visto activando en ninguna razón política ni con ninguna bandera política. Así que saludamos de forma muy efusiva al expresidente don Carlos Roberto Flores Facusé en este 2018 y no dudamos que él sigue comprometido con su medio de comunicación y con su actividad personal. Sí, mire, yo creo que en la historia hay que juzgar los gobiernos por lo que hicieron. Y el gobierno de Flores, del cual formó parte Mel, y Mel tuvo un gran papel en el FIS, recuperando lo del Mitch. Es un gobierno que puso de pie al país después de ese desastre, y Mel ahí fue donde ganó prestigio, porque Mel se mató yendo a las comunidades y todo eso.
Entonces cuando uno tiene un criterio debe ser justo. Si después de salido Flores, él volvió a su vida privada, tiene un periódico y su periódico es muy conservador o digamos ha estado más a favor de tal o cual gobierno y no me gusta, pues eso es otra cosa, ¿me entiende? Yo no tengo la misma forma de pensar de Flores, yo a Flores lo veo como un liberal conservador, de tendencia conservadora. Cuando yo estuve en el otro punto, yo soy más un liberal de la línea de Reina, tengo pensamiento liberal, pero de forma progresista. Yo el gallo colorado. Soy un progresista, exactamente, soy alguien que creo más en las reformas y todo. Acuérdese que el Partido Liberal también era un partido que, como tenía esa característica, hasta Flores, que provenía del ala derecha del partido, hizo un gobierno equilibrado, porque él dio el estatuto de los maestros, el estatuto del médico, el 14avo y cosas, porque el mismo partido tenía que balancear en el mismo partido. El Partido Liberal tenía esa característica, le daba a los empresarios, le daba a la gente. Ahora no, ahora el partido después, cuando Micheletti tomó un giro totalmente diferente, pero en este momento Luis Zelaya ha tratado de volver a lo que era antes el Partido Liberal, y yo lo considero un hombre honesto que está haciendo un esfuerzo para enderezar al Partido Liberal en la senda que había perdido y volver a ser un partido que apoya la democracia, el Estado de Derecho y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces yo creo que lamentablemente ese episodio donde me acusan no tiene ningún fundamento, yo lo tomo sin resentimiento, lo tomo por donde viene. Yo creo que los que actúan de esa manera se cierran las puertas ellos mismos, ¿verdad? Todo el mundo conoce mi trayectoria, mi manera de pensar, mis luchas. Yo mismo le ayudé a Mel Zelaya cuando era presidente del tribunal en un momento difícil en que el Partido Nacional tenía preparado un fraude. Revertimos eso. Me apoyé mucho en la OEA, curiosamente era la OEA que le ayudó a Mel en ese momento porque contaba con fondos la OEA, y así fuimos desmontando el fraude, y al final cuando se armó la crisis, sabiendo lo que iba el Partido Nacional, que era algo parecido a lo que hicieron ahorita, tuve que declararlo unilateralmente ganador en base a la información que yo tenía, y en ese momento había un momento de confusión. Mel se quedó, creo que se había quedado en Olancho, no vino a proclamarse, los nacionalistas estaban en las calles, estaba Pepe Lobo diciendo que él había ganado. Yo dije al filo de cierre de la televisión, ganó Mel Zelaya y le pido a las Fuerzas Armadas que le den protección como mandatario electo. Eso lo consolidó a él. Y sabe, después llegaron turbas a donde yo estaba, allá a los hoteles, y me gritaban: Arístides Mejía, ya llegó tu día, con palos y todo. Tuvo que las fuerzas del orden cercar los hoteles para que no lo dejaran pasar porque querían matarme. Y después de eso pasaron varios días y Pepe Lobo no admitía la derrota. ¿Sabe quién le dobló el brazo a Pepe Lobo para que aceptara al fin la derrota y él pudiera estar tranquilo de que era presidente? Estados Unidos, el embajador Ford. Entonces no hay que desconocer las cosas de la historia. No quiero decir con esto que Estados Unidos actúa a bien o mal, no estoy haciendo. Ahora para mí este especie de reconocimiento que ha hecho Estados Unidos está mal, ha hecho una decisión mala que contraviene la voluntad popular del pueblo hondureño. En aquel momento la hizo bien, porque sí había ganado Mel Zelaya, pero ahora ha tomado una decisión que es contraria a la voluntad de la mayoría. Ya para ir concluyendo, abogado Arístides Mejía, usted que platica mucho como asesor político de Salvador Narrala, ¿qué metas tiene Salvador Narrala? ¿Va a formar un nuevo partido político? Porque él también públicamente dijo que el PAC ya era asunto del pasado, que se lo quitaron, que X o Y razón.
y que él va a buscar una nueva trinchera, una nueva oportunidad de participación. ¿Esto representaría que constituyan una institución partidista Salvador Narrala? Mire, yo creo que Salvador Narrala está enfocado en hacer prevalecer la voluntad popular que le ha elegido como presidente. Él va a luchar por eso. El siguiente paso es buscar cómo se amplía el apoyo a otros sectores que ya se han manifestado, como los liberales, por ejemplo. El siguiente paso es luchar. A partir del sábado se reemprenden las manifestaciones pacíficas y también a ver qué se puede hacer dentro del Congreso, donde tenemos muchos votos. Libre tiene 30, los liberales tienen 26, Pino tiene 4 y hay otros partidos que están en contra de Juan Orlando, que tienen también diputados. Ahí se debería de poder hacer algo. Lo siguiente es, más adelante, yo no creo que él se plantee, y ya lo dijo en una declaración, en este momento armar otro partido, pero no excluye esa posibilidad. Si más adelante él piensa que es necesario darle, digamos, forma a lo que es su militancia propia, porque acuérdense que en esta alianza hay votos confundidos de varios. Están los de él, que son la mayoría porque él puso la imagen, pero están los de Libre, que son bastantes. Entonces, si él quiere seguir adelante o quiere tener un partido que le apoye directamente con sus ideas y todo, es probable que él quiera hacer un partido, pero eso no está en los planes inmediatos, según entiendo yo y según oí las declaraciones del otro día y según lo que he platicado. Muy bien, estamos ya concluyendo el programa, abogado Arístides Mejía. Sus palabras finales, por favor, abogado. Y gracias por acompañarnos a pesar de que anda un poco resentidito de sus vías respiratorias, pero aquí ha estado con nosotros. Claro, muchísimas gracias. Bueno, yo lo que quiero decirle a todo el pueblo de Honduras y en especial a la alianza y a todos los agregados que tenemos que están luchando por la democracia, que son la mayoría del pueblo, que no nos desanimemos, que luchemos, que tenemos una tarea muy importante. Lo del país es muy importante como todo lo que es propio, como la familia, como todo lo que nos pertenece, y luchar contra un dictador es bien difícil, no es, ya sabíamos que no iba a ser fácil quitarlo. Está totalmente debilitado, hasta en su propio partido ha perdido respeto porque se le miraba como un hombre infalible. Ahora hay mucha gente que está pensando de que no era el líder que ellos pensaban, que no lo puede resolver todo, que no lo tiene todo en sus manos. Y creo que ha llegado el momento de unir más fuerzas, de dejar las diferencias internas. Yo estas cosas las explico solo para que la gente las entienda, para que vean que no es nada normal, que hayan algunas discrepancias, que estas se pueden resolver, se deben superar y seguir adelante en la lucha, que es lo más importante. No hay que distraerse en este tipo de cosas, hay que seguir adelante con la lucha. Abogado Arístides Mejía, gracias por estar con nosotros. Él es asesor político del ex candidato presidencial de la alianza opositora, el ingeniero Salvador Narrala. A ustedes, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros esta mañana. Que estén bien el día de hoy. Con permiso.